a la clausura y yo me hubiera quedado ahí sentado un rato más largo escuchando, porque la verdad es que habéis contribuido a generar debate y nos habéis contado cosas muy interesantes, pero todo tiene que terminar y llegamos al acto de clausura y contamos con la subsecretaria general del Ministerio de Economía, con Aida Fernández. Buenos días, y agradecerte que estés aquí y agradecer pues, bueno, públicamente el apoyo institucional a través de la subsecretaría del Ministerio y a través del ICAC, en la persona de Santiago, a los actos que hacemos en el Instituto, y en concreto pues a estos actos que promovidos por la Comisión de Equidad que llevamos haciendo pues 2 años. Hemos escuchado retos y oportunidades de la inteligencia artificial, y además no solo retos técnicos, sino algunos que me ha resultado curioso, ligados con la falta de diversidad, que es un poco el foco que nos ocupa aquí hoy. Hemos hablado de la importancia de la innovación y de los problemas que surgen en Europa, que tenemos que conseguir pues, reducir ese gap entre Europa y los 2 focos principales que hablábamos, de Estados Unidos y de Asia, principalmente representada por China. Hemos hablado también de la necesidad de esa mayor inversión en proyectos tecnológicos y también de la diversidad o de la diferencia de las mujeres en los proyectos relacionados con tecnología, con inversión. Ya hemos visto las diferencias de los perfiles de riesgo. Tendrá que ver probablemente también con la educación, con la diferencia entre hombres y mujeres, que también pues obviamente no somos idénticos, pero el caso es que son realidades que tenemos que pues combatir y luchar para promover esa equidad. Y hemos hablado también de la dicotomía que hay entre si esa inversión y esa innovación tiene que hacerse desde grandes empresas o si tiene que hacerse desde instituciones o desde organismos pues un poco más al servicio público. O sea que bueno, ha sido una sesión estupenda. Y bueno, pues como decía, contamos con Aida Fernández para hacer la clausura de este acto, con lo cual pues no me quedo entretener más y Aida, pues tienes la palabra. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lo primero, pedir disculpas porque he llegado muy tarde, pero yo también me hubiera quedado más tiempo escuchando lo que se estaba diciendo, porque me parece fundamental tocar esos temas, ¿no? Muchísimas gracias al Instituto de Censores Jurados de España por invitarme y por hacer un acto así, que creo que, y por el público, que además que creo que los asistentes también es buena muestra del interés que hay y del interés de las mujeres también en hablar y discutir y reflexionar sobre estos temas, ¿no? En la parte que he estado además han salido, yo creo que temas muy pertinentes ahora mismo, como puede ser el contexto internacional y cómo está influyendo en todas estas cuestiones y, entre otras cosas, en las políticas de igualdad. Por otro lado, una palabra que para mí es clave, que es el talento y la retención. Yo, la parte que he llegado, se mencionaba en cuestión de irse a otro país, pero bueno, creo que una parte importante de lo que yo quería hablar es de la retención, ¿no? De no desperdiciar la mitad del talento de un país, que es el de las mujeres, ¿no? Y, por otro lado, el tema de la regulación, de los retos de oportunidades y del propio gap que acabas de mencionar, ¿no? Con Estados Unidos o con China, pero que yo creo que también en cifras, ¿no? Podemos ver que hay un gap en el que estamos mucho mejor en España o en Europa, como puede ser a lo mejor en lo que hemos avanzado en políticas de igualdad, que creo que tiene además un reflejo en lo que se ha hablado hoy aquí, ¿no? Como he dicho, esta semana es verdad que tenemos multitud de actos con motivo del Día de las Mujeres, ¿no? Pero sí que creo que es importante que se hagan, por supuesto. Creo que hoy más que nunca el propio contexto internacional hace que tengamos que reafirmar nuestro compromiso con estas políticas de igualdad, y desde luego creo que es un acierto que existan estos actos para reflexionar, por un lado, el camino andado, sin caer desde luego en la autocomplacencia por mucho que se haya avanzado, y desde luego ver qué ha funcionado y qué no, para continuar avanzando y realmente conseguir lo que yo creo que todos estamos deseando, ¿no? Y es una verdadera igualdad, una verdadera paridad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, pero desde luego el que aquí nos ocupa es el empresarial o el
o el de la economía, ¿no? Y el de las empresas, y en el caso concreto que se habla aquí, en el de la tecnología y la innovación, ¿no? Creo que el liderazgo femenino en este aspecto es especialmente relevante porque, bueno, las cifras no ayudan, ¿no? Me leí ayer unas estadísticas que decían que en el año 2023 había más de un 60% de empresas de nuevas tecnologías que no tenían mujeres entre sus directivas, ¿no? Y de hecho que solo el 8% tenía más del 50% de la plantilla de mujeres. Bueno, pues no es una buena noticia, ¿no? Efectivamente, no. Yo creo que hay determinados ámbitos en los que es necesario seguir reforzándolo. Yo, en mi anterior vida, que tenía que ver con la Oficina Española de Patentes y Marcas, se hablaba mucho del talento de la mujer, de cómo la mujer no estaba en determinados ámbitos, no patentaba, ¿no? En las cifras de mujeres en patentes, por ejemplo, era mucho menor. Y al final todo nos llevaba a que el trabajo, las políticas tienen que ir a lo largo de toda la vida de una mujer o de toda la vida de una sociedad. Es decir, una mujer no va a poder patentar algo en tecnología si no ha estudiado una carrera que le lleve a eso, y no ha estudiado una carrera si de pequeña en el colegio pues no ha visto o no ha querido estudiar eso. Y eso me lleva a la importancia de actos en los que tres mujeres maravillosas se ponen a debatir y a hablar de cómo ellas han llegado, que ya me parece importante, el ser modelos, ser roles de algo para que realmente las niñas puedan aspirar, puedan querer estudiar eso, y en el día de mañana no será necesario determinadas políticas porque directamente esas mujeres serán las que estarán y coparán esos puestos de responsabilidad, ¿no? Por eso creo que es importante incidir en la educación en políticas STEM para que realmente consigamos que ese liderazgo femenino del que hablamos sea algo natural, ¿no? Digo también que es importante en estos temas y en el liderazgo femenino, pero también desde luego es importante lo que se hace desde la política o desde el gobierno en este aspecto, ¿no? El gobierno desde 2018 yo creo que estableció como una hoja de ruta fundamental que el feminismo, es decir, el liderazgo de las mujeres, la lucha por la igualdad y por la paridad iba a ser un eje fundamental, un vector fundamental de la política. Y a lo largo de estos años yo creo que se han llevado a cabo muchísimas políticas que están empezando además a dar sus frutos y a reflejarse en todo tipo de datos y en todo tipo de datos económicos, ¿no? Y además lo hizo por una cuestión de justicia social, que creo que es necesario decirlo, pero también por una cuestión de racionalidad económica. Como he dicho al principio, prescindir de la mitad del talento de un país no es económicamente ni sostenible ni eficiente, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que nos centremos, aparte de en otras políticas, en la parte que tiene que ver con las empresas. Podría citar y me gustaría detenerme en una ley que se aprobó hace un año y que yo creo que va a tener bastante relevancia. Seguro que Santiago lo ha comentado antes, porque además también está vinculado con los informes de sostenibilidad, ¿no? Que tiene que ver con la transposición de una directiva que buscaba la paridad de las mujeres en los consejos de administración, pero que en el caso de España quisimos ir más allá y ampliar ese ámbito de aplicación, ¿no? Para que llegara también al sector público institucional, a los sindicatos. Y es una ley que además, bueno, yo creo que va a ser muy visible porque establece la obligación de que el 40% de los consejos de administración de las sociedades cotizadas tienen que ser del sexo menos representado. Pero no solo eso, si no lo tienes que llevar a cabo políticas de reclutamiento, de atracción del talento que te lleven a conseguir esos objetivos. Y lo mismo pasa en el caso de los puestos directivos. Y además, que es lo que a mí me parece interesante, si no lo consigues, por lo que sea, tienes que aplicar determinadas políticas que te lleven a hacerlo e informar de por qué no se ha conseguido, ¿no? Asimismo, y gracias a la ley que ahora está en el Congreso de sostenibilidad, va a haber que reportar todas las medidas o todos los datos que tengan que ver con la paridad dentro de las empresas. Y creo que todo esto lo que hace o lo que lleva es a que las propias empresas se planteen tener en cuenta esa mitad de la población dentro de su talento, ¿no? En cualquier caso, hay datos. Aquí mismo yo creo que fue cuando el informe de Grant Thornton, yo creo que se presentó aquí el año pasado, que tenía que ver con
las mujeres en las empresas y que además lo que reflejaba es que España está en muy buena posición, que España desde el año 2004, que se publica este informe, no hace sino mejorar sus datos, y el propio informe también de mayo del año pasado de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores sí que señala a España como uno de los países que mejor posicionado está en este sentido, ¿no? Yo creo que es importante, uno, recordar lo que hemos hecho y ver qué ha fallado y qué no para continuar mejorando, ¿no? De estos datos que reflejaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores, también señalaba que las mujeres ocupan el 23% de altos de puestos directivos, lo que es un punto porcentual mayor que en el ejercicio precedente. Yo creo que en unos primeros años a lo mejor se avanzó mucho, ahora comienza a avanzarse poco, pero creo que es el momento, y aquí hilo con uno de los temas que he oído al final del contexto internacional, ¿no? Creo que es un momento en el que continuar trabajando y reafirmando el compromiso con las políticas de igualdad en las empresas. Mañana mismo el propio Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el que estoy, con el Ministerio de Igualdad, ha organizado un acto en el que participarán tanto sindicatos como la COE, como las propias empresas, por un lado consultoras y por otro lado empresas tanto del sector público como del sector privado que forman parte de una red de excelencia de igualdad, y yo creo que es una oportunidad, igual que este acto, para reafirmar este compromiso, es decir, para decir que se continúan poniendo en valor las políticas de igualdad dentro de las empresas, que como sabéis en España ya es obligatorio, y que tanto el Gobierno como las empresas creen en ello porque además se ha comprobado, o han comprobado las propias empresas, ¿no?, que es rentable para ellas. Por lo tanto, yo creo que, retomando un poco lo que se ha dicho, creo que los retos y oportunidades que tenemos ahora son son mayores incluso que hace unos años, pero también porque hemos ido avanzando. Yo creo que nos lo creemos más. Creemos que es importante que la mujer esté en puestos de responsabilidad. Leía también ayer que la Organización Internacional del Trabajo además señala determinadas características que tiene el liderazgo de la mujer que, lo decías, ¿no?, que se diferencian de la del hombre, pero que lo que hacen es aportar y que hacen que, por lo tanto, el resultado sea mejor y el rendimiento o la competitividad de la economía o de esas empresas sea mayor, ¿no? Creo que es un win-win con tener a la mujer en puestos de responsabilidad de las empresas, y creo que un día como hoy, una semana como hoy, pero todo el año tenemos que continuar trabajando en ello, y muestra de eso es un debate como el de hoy, que de verdad que yo creo que todo el mundo agradece que organicéis, y felicitaros de nuevo y agradeceros muchísimo tanto haberme invitado como que organicéis este tipo de actos. Muchísimas gracias.